Sonic Youth fue una banda de rock estadounidense con sede en New York, formada en 1981. Los miembros fundadores Thurston Moore, guitarra, voz, Ken Gordon, bajo, voz, guitarra, y Lee Ranaldo, guitarra, voz, permanecieron juntos durante toda la historia de la banda, mientras que Steve Shelley, batería, siguió a una serie de bateristas de corta duración en 1985, completando la formación principal. Jemo O'Rourke, bajo, teclados, guitarra, también fue miembro de la banda de 1999 a 2005, y Mark Aigold, bajo, guitarra, lo fue de 2006 a 2011. Sonic Youth surgió de la escena artística y musical experimental No Wave de New York, antes de evolucionar hacia una banda de rock más convencional, y convertirse en un miembro destacado de la escena noise rock estadounidense. Se ha elogiado a Sonic Youth por haber redefinido lo que la guitarra de rock podría ser, utilizando una amplia variedad de afinaciones de guitarra poco ortodoxas y preparando las guitarras con objetos como baquetas y destornilladores para alterar el timbre de los instrumentos. La banda ejerció una influencia fundamental en los movimientos del rock alternativo e indie. Después de obtener un gran seguimiento clandestino y elogios de la crítica a través de lanzamientos con SST Records a fines de la década de 1980, la banda experimentó el éxito general durante las décadas de 1990 y 2000, después de firmar con el sello discográfico DGC en 1990 y encabezar el festival Lollapalooza de 1995. La banda se disolvió en 2011 luego de la separación y posterior divorcio de Gordon y Moore, y sus últimos shows en vivo tuvieron lugar en Brasil. Desde entonces, los miembros han afirmado que la banda está terminada y que no se reuniría. Poco después de que el guitarrista Thurston Moore se mudara a New York, a principios de 1977, formó el grupo Runtown con sus compañeros de piso. Más tarde cambiaron su nombre por el de Coachmen. Tras la disolución de los Coachmen, Moore empezó a improvisar con Stanton Marenda, cuya banda, CKM, estaba Ken Gordon. Moore y Gordon formaron un grupo y aparecieron con nombres como Mel Bonden, Red Milk y Arcadians, antes de decidirse por Sonic Youth a mediados de 1981. El nombre surgió de combinar el apodo de Fred, Sonic Smith, de MC5, con el del artista de reggae, Beck Hughes. Gordon recordó más tarde que, en cuanto a Thurston se le ocurrió el nombre de Sonic Youth, surgió un cierto sonido que se parecía más a lo que queríamos hacer. La banda actuó en el Noise Fest en junio de 1981, en la Galería White Columns de New York, donde Lee Ranaldo tocaba como miembro del conjunto de guitarra eléctrica de Glenn Branca. Su actuación impresionó a Moore, que los describió como la banda de guitarras más feroz que había visto en mi vida, e invitó a Ranaldo a unirse a Sonic Youth. El nuevo trío tocó 3 canciones en el festival esa misma semana sin baterista. Cada miembro de la banda se turnaba para tocar la batería, hasta que conocieron al baterista Richard Edsel. Branca ficha a Sonic Youth como primer grupo de su sello discográfico Neutral Records. En diciembre de 1981, el grupo grabó 5 canciones en el Radio City Music Hall de New York. El material se publicó como el EP Sonic Youth, que aunque fue ignorado en gran medida, se envió a algunos miembros clave de la prensa musical estadounidense, que le dedicaron críticas uniformemente favorables. El álbum presentaba un estilo post-punk relativamente convencional, en contraste con sus lanzamientos posteriores. Edsel abandonó el grupo para dedicarse a la interpretación y fue sustituido por Bob Bert. Durante sus primeros días en la escena musical neoyorquina, Sonic Youth entabló amistad con Swans, otra banda neoyorquina de noise rock. Las bandas compartieron local de ensayo y Sonic Youth se embarcó en su primera gira en noviembre de 1982 como teloneros de Swans. Durante una segunda gira con Swans al mes siguiente, las tensiones llegaron a su punto álgido y Moore criticó constantemente la forma de tocar la batería de Bert, que en su opinión no estaba en el bolsillo. Bert fue despedido después y sustituido por James Clavunos, que tocó la batería en el primer álbum de estudio de la banda, Confusion is Sex, de 1983, que presentaba un sonido más ruidoso y disonante que su EP debut. Sonic Youth organizó una gira por Europa para el verano de 1983. Sin embargo, Clavunos abandonó la banda a los pocos meses. El grupo pidió a Bert que se reincorporara, y este aceptó con la condición de que no le volvieran a despedir tras la conclusión de la gira. Bert pasó a tocar en el EP Kelliora Idols de la banda más tarde en 1983.
Sonic Youth fueron bien recibidos en Europa, pero la prensa neoyorquina ignoró en gran medida la escena local de noise rock. Con el tiempo, cuando la prensa empezó a fijarse en el género, el editor del Village Voice, Robert Christgau, agrupó a Sonic Youth con bandas como Beck Black, Buckholzer First y Pussy Galore, bajo la etiqueta de Peck Fokker. Otro crítico de The Village Voice criticó negativamente un concierto que dieron en septiembre en New York. Gordon escribió una carta desdeñosa al periódico, criticándolo por no apoyar su escena musical local, a lo que Christgau respondió que el periódico no estaba obligado a apoyarlos. Moore tomó represalias cambiando el nombre de la canción, Kelly or I Dolls, por I Kill Christgau with my Beck Fucking Deck, antes de que ambos acabaran resolviendo sus diferencias de forma amistosa. Durante otra gira por Europa en 1984, el desastroso debut londinense de Sonic Youth, en el que el equipo de la banda funcionó mal, y Moore lo destruyó en el escenario en señal de frustración, dio lugar a críticas muy favorables en Sounds y en EMI. Cuando regresaron a New York, su popularidad era tal que podían contratar conciertos locales con regularidad. Ese mismo año, Moore y Gordon se casaron, y Sonic Youth publicó Bad Moon Rising, un álbum autodenominado Americana, que servía como reacción al estado de la nación en ese momento. El álbum, grabado por Martin Bessie, se construyó en torno a piezas de transición que Moore y Renaldo habían ideado para ocupar tiempo en el escenario durante las pausas para afinar. Como resultado, casi no hay huecos entre las canciones de los discos. Bad Moon Rising incluyó una aparición de Lydia Lunch en Death Valley 69, inspirada en los asesinatos de la familia Charles Manson. Debido a una disputa con Brenca sobre el pago de los derechos de sus lanzamientos Nutrol, Sonic Youth firmó con Homestead Records en Estados Unidos y Blast First en el Reino Unido, que el fundador Paul Smith creó simplemente para poder distribuir los discos de la banda en Europa. Mientras que la prensa neoyorquina ignoró Bad Moon Rising tras su publicación, ya que consideraba al grupo demasiado artístico y pretencioso, Sonic Youth fue aclamado por la crítica en el Reino Unido, donde el nuevo álbum vendió 5.000 copias. Afirmando que estaba aburrido de tocar Bad Moon Rising en directo en su totalidad durante más de un año, Bert abandonó el grupo y fue sustituido por Steve Shelley, antiguo miembro del grupo punk The Crucifix. Sonic Youth quedó tan impresionado con la batería de Shelley después de verlo tocar en vivo que lo contrataron sin una audición. Tanto Bert como Shelley aparecieron en el video musical de Death Valley 69, ya que Bert había tocado la batería en la canción, pero Shelley era el baterista del grupo cuando se filmó el video. Sonic Youth había apreciado durante mucho tiempo a SST Records, Renaldo dijo, fue la primera compañía discográfica en la que estuvimos en la que realmente habríamos dado cualquier cosa por estar. Sonic Youth firmó con el sello a principios de 1986, y empezó a grabar Evil, con Martin Bessie. El grupo atrajo la atención nacional al firmar con SST, convirtiéndose en la primera banda del underground neoyorquino en conseguir tal notoriedad. Posteriormente, la prensa musical generalista empezó a fijarse en el grupo. Robert Palmer, del New York Times, declaró que Sonic Youth estaba haciendo la música de guitarra más asombrosamente original desde Jimi Hendrix, e incluso People reseñó Evil, describiendo el álbum como el equivalente auditivo de un vertedero de residuos tóxicos, y más tarde Neil Young lo calificó de clásico. Por la misma época, la banda colaboró con Mike Watt, bajo el alias Chicone Youth, que era un juego de palabras entre los nombres Sonic Youth y Chicone, el apellido de la cantante pop, Madonna. Sonic Youth publicó un sencillo en 1986 y un álbum de estudio en 1988 bajo el nombre de Chicone Youth. El single de 1986, Into the Group, Why, era una versión de Into the Group de Madonna, y fue precedido por Tough Teddy Rap. La otra cara del disco era la versión de What de Burning Up, de Madonna, cuyo título modificado era Burning Up. The Whitey Album incluía las dos canciones de Sonic Youth del single, más una versión demo de Burning Up. El álbum también contenía una versión de Addicted to Love de Robert Palmer, que se grabó en una cabina de karaoke.
El álbum Sister, de 1987, de Sonic Youth, era un álbum conceptual inspirado en parte en la vida y la obra del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick. De Sister, del título, era la gemela fraterna de Deck, que murió poco después de nacer, y cuyo recuerdo persiguió a Deck toda su vida. Sister vendió 60.000 copias y recibió críticas muy positivas, convirtiéndose en el primer álbum de Sonic Youth en entrar en el top 20 de la encuesta de críticos Pass and Shop del Village Voice. A pesar de su éxito de crítica, la banda se mostró insatisfecha con SST, debido a su preocupación por los pagos y otras prácticas administrativas. Sonic Youth decidió publicar su siguiente disco en Enigma Records, distribuido por Capitol Records y propiedad en parte de EMI. El doble LP, Daydream Nation, de 1988, fue un éxito de crítica que le valió a Sonic Youth una gran aclamación. El álbum quedó segundo en la encuesta Pass and Shop del Village Voice, y encabezó las listas de álbumes de fin de año de NEMI, CMJ y Melody Maker. En 2005, fue una de las 50 grabaciones seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su inclusión en el Registro Nacional de Grabaciones. El sencillo principal del álbum, Teenage Riot, fue su primera canción en recibir una difusión significativa en las emisoras de rock moderno y rock universitario, alcanzando el número 20 en la lista Billboard Modern Rock Tracks. Varias publicaciones musicales destacadas, como Rolling Stone, elogiaron Daydream Nation como uno de los mejores álbumes de la década y nombraron a Sonic Youth Hot Band en su número Hot. Por desgracia, surgieron problemas de distribución y a menudo era difícil encontrar Daydream Nation en las tiendas. Moore consideraba a Enigma un grupo mafioso de pacotilla, y la banda empezó a buscar un contrato con una discográfica importante. En 1990, Sonic Youth publicó Woo, su primer álbum para Geffen. El álbum incluía el sencillo Cool Zen, en el que Chuck D, de Public Enemy, aparecía como invitado. El disco se consideró mucho más accesible que sus trabajos anteriores y se convirtió en el disco más vendido de la banda hasta la fecha. En 1991, el entrevistador canadiense Nardwuar intentó entrevistar a Sonic Youth. La banda se burló, ridiculizó y atormentó al joven entrevistador, y rompió y destruyó un regalo que Nardwuar les había traído, riéndose todo el tiempo. En 1992, la banda publicó Dirty en el sello DGC. Su influencia como creadores de tendencias continuó con su descubrimiento del aclamado director de videos de patineta Spike Jonze, a quien reclutaron para el video de 100%, que también presentaba al patinador convertido en actor Jason Lee. Esa canción y Jay-Z hablan del asesinato de Joe Cole, un amigo que trabajó con Black Flag como roadie. El álbum cuenta con ilustraciones del artista de Los Ángeles Mike Kelly. Dirty cuenta con la participación de Ian MacKaye en el tema Use Against Fascism. En 1993, la banda contribuyó con el tema Burning Spear al álbum benéfico contra el SIDA, No Alternative, producido por la Red Hot Organization. En 1994, la banda publicó Experimental Jet Set, Trash and No Star, su álbum más vendido en Estados Unidos hasta la fecha, con el número 34 del Billboard 200.
La hija de Maury Gordon, Coco Hayley Moore, nació a finales de ese año, y muchas de las canciones del álbum nunca se tocaron en directo porque nunca hubo una gira completa para apoyar el álbum debido al embarazo de Gordon. En 1994, el grupo versionó el éxito de 1971 de The Carpenters, Superstar, para el álbum tributo, If I Were a Carpenter. En 1995, el grupo encabezó el festival Lollapalooza junto a Hole y Pavement. Por aquel entonces, el rock alternativo había ganado una considerable popularidad, y el festival fue parodiado en el episodio de Los Simpson, Homerpalooza, de 1996, que incluía voces en off del grupo. También interpretaron el tema de los créditos finales de ese episodio. El álbum Washing Machine se publicó en 1995 y representó un cambio en el sonido de Sonic Youth, alejándose de sus raíces punk rock y acercándose a arreglos experimentales y más largos basados en improvisaciones. A partir de 1997 publicaron una serie de álbumes de improvisación agrupados bajo el título SWYR, con títulos de canciones y notas en varios idiomas. SWYR 3, Invito al Cielo, publicado en 1998, incluía a Jemo O'Rourke, que más tarde se convertiría en miembro oficial de la banda. Varias canciones de la serie SWYR se añadieron a las actuaciones en directo de Sonic Youth, y otras inspiraron temas del siguiente álbum propiamente dicho de Sonic Youth, A Thousand Leaves, publicado en 1998. El 4 de julio de 1999, los instrumentos y el equipo de escenario de Sonic Youth fueron robados durante una gira en Orange County, California. Robaron casi 30 guitarras y bajos, algunos se recuperaron en los 13 años siguientes. Obligados a empezar de cero con instrumentos nuevos, publicaron el álbum NYC Goes and Flowers en 2000, y actuaron como teloneros de Pearl Jam durante el tramo de la costa este de la gira de 2000 de esa banda. En 2001, Sonic Youth colaboró con la cantante y poetisa vanguardista francesa Brigitte Fontaine en su álbum Kekelan. Al año siguiente, Sonic Youth participó en la primera edición del Festival de Música All Tomorrow's Parties, y comisarió el consiguiente álbum recopilatorio. El álbum Mary Street se publicó en 2002 y supuso la incorporación de Jemo O'Rourke como miembro a tiempo completo a la guitarra, el bajo y los teclados. Durante este periodo la banda participó en la producción del documental Kelly Dolls, dirigido y producido por Scott Crery, y que cubría la historia del punk rock en la ciudad de New York. Esta película se lanzó en 2004. En 2003, Sonic Youth publicó un sencillo compartido de 7 pulgadas con Arei Serata. El siguiente álbum de Sonic Youth, Sonic Nerds, también se publicó en 2004. La banda estaba programada para actuar en la gira Lollapalooza de 2004 junto a grupos como Pixies y Flame, pero la gira se canceló debido a la escasa venta de entradas. O'Rourke abandonó el grupo en 2006 y fue sustituido por Mark Ivoll, ex miembro de Pavement, para las giras. Rather Rep se publicó en 2006 y se consideró una vuelta al sonido anterior de la banda, debido tanto a la marcha de O'Rourke como a la recuperación de algunos de los instrumentos que habían sido robados en 1999.
Sonic Youth actuó en el Festival de Bonnaroo ese mismo año. En diciembre de 2006 publicaron The Destroyed Room, B-Sides and Rarities. La recopilación incluía temas que anteriormente solo estaban disponibles en vinilo, temas de recopilaciones de edición limitada, caras B de sencillos internacionales y material que nunca antes se había publicado. Este fue el último lanzamiento de la banda en Geffen. En 2007, la banda se convirtió en uno de los primeros grupos de rock de renombre en tocar en China, cuando la compañía musical Splatworks los trajo de gira. En 2008 publicaron un álbum recopilatorio en Starbox Music, titulado Heads Are Foursquares, con los temas seleccionados por otras celebridades. Más tarde, en 2008, Sonic Youth puso fin a su relación con Geffen, debido a la insatisfacción con la forma en que el sello había promocionado sus últimos álbumes. Después firmaron con el sello independiente Matador Records, que publicó el álbum The Eternal en 2009. Durante este periodo colaboraron con John Paul Jones en la banda sonora de una actuación en Merv Cunningham Dance Company, en honor al fundador de la compañía. En 2010, el grupo compuso la banda sonora de la película francesa de suspense, Simon Werner a Desperu, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes. La banda sonora se publicó en 2011 como SYR9, Simon Werner a Desperu, una entrada en la serie experimental SYR. El 14 de octubre de 2011, Ken Gordon y Sersten Moore anunciaron su separación tras 27 años de matrimonio. Matador, la discográfica de Sonic Youth, explicó que los planes para la banda seguían siendo inciertos, a pesar de haber insinuado previamente que grabarían nuevo material a finales de año. Sonic Youth ofreció su último concierto el 14 de noviembre de 2011, en el SWU Music and Art Festival, en Itu, São Paulo, Brasil. La semana siguiente, Lee Ranaldo declaró en una entrevista que Sonic Youth terminaría por un tiempo. En noviembre de 2013, Ranaldo dijo en respuesta a la pregunta de una posible reunión: "Me temo que no. Todo el mundo está ocupado con sus propios proyectos, además de que Sersten y Kim no se llevan muy bien desde su separación. Dejemos que la banda descanse en paz". Sersten Moore actualizó y aclaró el asunto en mayo de 2014. Sonic Youth está en pausa. La banda es una especie de democracia, y mientras Kim y yo estemos resolviendo nuestra situación, la banda no puede funcionar de forma razonable. En su autobiografía de 2015 Girl in a Band, Gordon se refiere varias veces a que la banda se separó para siempre. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Sonic Youth vendió máscaras faciales oficiales basadas en las ilustraciones del álbum Sonic Nurse, cuyos beneficios se destinaron a las organizaciones benéficas Brooklyn Community Bell Fund, Bed-Stuy Strong y Alexandria Ocasio-Cortez COVID-19 Relief Fund. Ese mismo año, se publicó en Bandcamp un extenso archivo de grabaciones en directo de toda la historia de la banda. En enero de 2022, se publicó un nuevo sencillo, In and Out, antes del lanzamiento en marzo del álbum de rarezas In, Out, En. Sonic Youth es una banda que ha estado asociada con varios géneros de música a lo largo de su carrera, pero se les identifica principalmente como pioneros del noise rock y el rock alternativo. Son conocidos por su enfoque experimental en la música, incorporando elementos del punk rock, avant-garde, free jazz y otros géneros en su sonido. El trabajo temprano de Sonic Youth se caracterizó por la retroalimentación disonante de las guitarras, estructuras de canciones no convencionales y una estética punk DIY. A medida que evolucionaron, su sonido se volvió más refinado y experimental, incorporando
incorporando elementos de pop y melodía en su música mientras aún conservaban su marca registrada de ruido y disonancia. En general, el estilo de Sonic Youth se caracteriza por una disposición a experimentar y empujar los límites de la música rock convencional. Han sido una influencia significativa en muchas bandas de rock alternativo e indie que han surgido desde la década de 1980, y su música continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos. Sonic Youth ha citado a una amplia variedad de artistas y géneros como influencias en su música. Algunas de las influencias más notables incluyen The Velvet Underground, Glenn Branca, John Cage, Ornette Coleman, The Stooges, Neil Young, Captain Beefheart, Television, Ken, The Beatles, MC5, Black Flag, Swans, Son Ra, Eric Dolphy, Suicide, Public Image Limited, Faust, Teenage Jesus and the Sharks, Flipper, The Residents, Death Hit, Wire, The Fall, Husker Du y Minor Threat. Estas son solo algunas de las influencias más destacadas de Sonic Youth, pero su eclecticismo y su disposición a experimentar los llevaron a explorar y fusionar numerosos géneros y estilos a lo largo de su carrera. El legado de Sonic Youth es amplio y diverso, y ha dejado una huella importante en la música, la cultura y las artes. Algunos elementos clave de su legado incluyen: innovación sónica. Sonic Youth se caracterizó por su enfoque experimental de la música, que incluía el uso de técnicas poco convencionales como el feedback, las afinaciones alternativas y el ruido como elemento musical. Su sonido innovador ha influido en una gran variedad de géneros y ha inspirado a muchos músicos a explorar nuevas formas de expresión. Influencia en la música alternativa. Sonic Youth fue una influencia importante en la escena del rock alternativo de los años 80 y 90, y su música ha inspirado a innumerables bandas que han seguido en su estela. Su enfoque DIY y su compromiso con la independencia fueron especialmente importantes para la emergente escena del indie rock. Pioneros del movimiento No Wave, Sonic Youth surgió de la escena musical de Nueva York a finales de los años 70 y fue parte del movimiento No Wave, que rechazaba las convenciones del rock y buscaba nuevas formas de expresión. Este movimiento fue influyente en la configuración de las escenas de la música experimental y underground de la época. Álbumes seminales. El catálogo de Sonic Youth incluye varios álbumes aclamados por la crítica que son considerados grabaciones fundamentales en la historia del rock alternativo. Estos álbumes incluyen Daydream Nation, Sister, Woo y Dirty, entre otros. Defensores de la música independiente. Sonic Youth ha sido un defensor de la independencia creativa y ha trabajado con sellos discográficos independientes durante gran parte de su carrera. La banda fundó su propio sello, SYR, para lanzar música experimental y colaboraciones con otros artistas. Colaboraciones con artistas visuales. Sonic Youth colaboró con varios artistas visuales, como Raymond Pettibone y Richard Kern, e incorporó elementos visuales en sus actuaciones en vivo. Este enfoque multidisciplinario del arte y la música ayudó a establecer a Sonic Youth como una de las bandas más innovadoras e influyentes de su tiempo. Impacto cultural duradero. El legado de Sonic Youth se extiende más allá de su música, ya que su influencia se puede sentir en la moda, el cine y otras formas de arte. Su enfoque DIY y su compromiso con la experimentación y la creatividad continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas. En resumen, el legado de Sonic Youth es amplio y diverso, y abarca su enfoque innovador de la música, su impacto cultural y su influencia duradera en los mundos del arte y la música.